Hola amigos, soy el profesor de Biología, Roger Morales, de las Academias Aduni y César Vallejo. Hoy compartimos un poco sobre el tema el ciclo vital del helecho. Bien, como ustedes saben, los helechos son una de las 4 formas de vegetales que existen en la Tierra. La forma típica de la planta es la que estamos observando acá en el gráfico, en donde la parte aérea corresponde a una hoja compuesta conocida como fronda. Una fronda que está compuesta por los llamados foliolos. Mientras debajo del suelo se encuentra, por ejemplo, el tallo en forma horizontal y toma el nombre de rizoma. A partir de ese tallo se originan raíces a las cuales le llamamos justamente las raíces adventicias. Entonces, es una forma particular de vegetal. Hoja aérea, raíz y tallo en forma subterránea. Toda esta estructura es conocida como esporofito. Y para las plantas, ¿qué es el esporofito? Es una de las etapas de su ciclo vital, ya que la otra etapa es el gametofito. Esta etapa de esporofito se caracteriza por ser diploide y es la etapa dominante del helecho. En otras plantas, como los musgos, por ejemplo, vemos que la etapa dominante va a ser el gametofito, pero en el helecho, repito, la fase dominante es esporofito. Bien, si observamos la parte dorsal de esta fronda, la parte posterior conocida como el envés de la hoja, vamos a ver que hay unas puntuaciones de color aproximadamente marrones, ¿no? De color marrón, a los cuales se les llama soros, ¿no? Entonces, detrás de la hoja, detrás de la fronda del helecho, vamos a encontrar soros. Pero, ¿qué son esos soros realmente? En una vista lateral de la hoja, observamos que el soro está constituido por un conjunto de esporangios. Un conjunto de esporangios sostenidos por el llamado inducio. Entonces, ¿qué es el inducio? El inducio es el soporte de un conjunto de esporangios que están ubicados en la parte posterior de la hoja, en el envés de la hoja de los helechos. Si observamos con mayor detalle, por ejemplo, un esporangio, vemos que es una estructura que contiene en su interior a varias esporas, ¿no? Estas esporas son estructuras haploides. Son estructuras haploides. Pero ¿cómo se originaron estructuras haploides dentro de una estructura diploide? Por un proceso de división celular conocido como meiosis. Acá tiene lugar la meiosis. Nosotros sabemos que la meiosis es un tipo de división celular en el que la carga genética se reduce a la mitad. Justamente eso ha ocurrido. El esporofito, que era 2N diploide, al experimentar un proceso de meiosis, genera estructuras haploides, ¿no? Genera estructuras haploides. Entonces, estas esporas haploides, que inicialmente están contenidas en cada uno de estos esporangios, se van a liberar, ¿no? Se van a liberar estas esporas, y una vez liberadas las esporas, comienza el proceso de germinación de esas esporas. Cuando las esporas germinan, originan y dan lugar a la otra etapa de la planta llamada el gametofito. La otra etapa de la planta llamada gametofito. Este gametofito, a diferencia del esporofito, sí es haploide. El gametofito es haploide. Entonces, este gametofito, inicialmente joven, sin órganos sexuales desarrollados, toma su forma definitiva
de gametofito adulto, haploide como ya hemos mencionado, y en su estructura se van a desarrollar justamente los órganos sexuales de la planta. En este caso, los órganos sexuales del helecho. El órgano sexual femenino, que se encuentra ahí en el gametofito también, recibe el nombre de arquegonio. Entonces, en este tipo de plantas, el órgano sexual femenino se llama arquegonio. Y el órgano sexual masculino también se encuentra en el mismo gametofito y recibe el nombre de anteridio. El órgano sexual masculino se llama anteridio. Entonces, como vemos, en el mismo gametofito encontramos a los dos órganos sexuales, masculino y femenino. Eso quiere decir que la planta es hermafrodita, ¿no? La planta es hermafrodita. Bien, en el órgano sexual masculino se va a producir el gameto masculino, conocido como anterozoide. El gameto masculino de la planta del helecho se llama anterozoide. Ese anterozoide va a nadar y va a viajar hasta el interior del órgano femenino, donde se encuentra el gameto femenino, conocido como el óvulo. El óvulo. Entonces estamos observando que en este caso, para la fecundación de los helechos, es importante la presencia de agua. Porque si no hay agua en las inmediaciones del gametofito, el anterozoide no podría llegar, en este caso, al arquegonio. Solamente utilizando el agua nada ese gameto y fecunda al óvulo que está en su interior. Una vez que se ha producido la fecundación, encima de ese gametofito adulto, vamos a observar al cigote, ¿no? Entonces, ese cigote empieza a crecer sobre ese gametofito adulto inicialmente, hasta que finalmente se independiza y origina nuevamente al esporofito. De esa manera, en el ciclo vital del helecho, vamos a observar las dos etapas que siempre se presentan en una planta. Por un lado tenemos al esporofito, que es diploide, y por otro lado tenemos al gametofito, que es haploide. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos como predominante en esta planta llamada helecho? Vemos al esporofito como dominante. Por eso anotamos acá que la fase dominante del helecho es el esporofito. En otras plantas, como decíamos, en el caso de los musgos, la fase de gametofito será dominante. Pero en el helecho, el esporofito es dominante y el gametofito es una etapa temporal de este tipo de vegetales conocidos como los helechos. Bueno, amigos, es todo por ahora. Nos vemos en una próxima clase compartida.